Con el doctor Carlos Moreno de la Universidad de Valladolid, especialista en retórica y que nos va a hablar de la emendatio como operación traductora en Fray Ambrosio Montesinos. Gracias, Carlos. Las gracias por lo de especialista. Bueno, quiero advertirles que la versión que tienen ustedes publicada en la página web no es definitiva. Esto no lo he hecho adrede, pero podría haberlo hecho. La tengo a su disposición y supongo que saldrá en actas. Lo digo porque esto tiene mucho que ver con lo que voy a tratar con la emendatio en sentido retórico, que es la corrección final de un texto o la última mano que se da a un texto. Un texto siempre tiene una última mano, pero la vida es corta, el tiempo es breve, como sabe muy bien Antonio Bueno, entonces hay que cortar por algún sitio. Entonces, voy a tratar de la emendatio retórica en relación con un texto de Ambrosio Montesino, el franciscano natural de un pueblo de Cuenca, que fue fraile del convento de San Juan de los Reyes de Toledo, confesor de la corte de los Reyes Católicos. Murió en 1514. Se sabe que estaba en la corte ya en 1492. Fue poeta, sobre todo trasladando temas populares a lo divino. Tiene un cancionero publicado en 1508. Por orden de la reina Isabel publicó la traducción del latín, hacia 1500, de la Vita Christi del Cartujo del siglo XIV de Ludolfo de Sajonia. La obra se publicó en Alcalá en 1502-1503. Es una refundición de los 4 evangelios, acompañada de comentarios y de citas. Yo hice un trabajo anterior que mandé para lo de Guadalupe, el Congreso de Guadalupe el año pasado, sobre la traducción esta de la Vita Christi. Entonces, en ese trabajo yo remitía al tratadista del siglo XVI, Lawrence Humphrey, en relación con la fase interpretativa de la operación traductora, tal como es aplicada a la Vita Christi, en relación con la llamada interpretatio, o la vía media, la paráfrasis moderada, decía yo allí, a medio camino entre la literalidad y la libre interpretación, tal como es expuesta en los tratados humanistas desde el siglo XV. Pero allí también ya aludía yo a la fase final de toda operación traductora, que es la de articular el texto en la lengua meta, dándole el adecuado pulimento que lo ponga a la altura del original. Y añadía yo allí que esta fase final es decisiva en cuanto que en ella cada traductor imprime su sello propio o creativo, o como dice Humphrey, sensus autoris compositio nostra. El sentido es del autor, pero la composición es nuestra. Por eso esto tiene que ver también con lo que ha dicho Clara Revuelta en relación con la disposición didáctica, o casi este de eco que ha citado, me parece, Enrique Cámara, en relación con los textos. Toda traducción tiene un casi, pero también las diversas traducciones son casi de distinta manera. Entonces, en la misma línea, ya a finales del siglo XVIII, el tratadista Alexander Tytler, en su ensayo sobre los principios de la traducción, propone 3 leyes fundamentales para la traducción, la tercera de las cuales consiste, dice, en que la traducción sea comparable en su composición retórica a la del original, por medio de una adecuada conformación sintáctica y estilística. Sintáctica, estilística, fonética también, que el texto suene bien. Pues bien, esto es lo que intentó Montesino tras recibir el encargo del rey Fernando, esta vez del rey Fernando,
el católico, rey de Aragón, de corregir una versión anterior en romance de las epístolas y evangelios que eran leídos en latín durante la misa en los días festivos. Versiones en las que parece tener muy en cuenta esta última fase de la operación traductora. Digo parece, porque como veremos luego hay otras implicaciones en esto. Lo que parece ser una mera fase final o composición retórica o emendatio o corrección va más allá en un sentido sociológico o histórico. Esta corrección final o emendatio, por otro nombre, es lo que en retórica se llama la expolitio también, en sentido propio, es decir, la labor de lima o acabado. También usa Eco en el libro este del Casi, utilizando el símil escultórico, o parte fundamental también como pulimento, última mano o retoque final de cualquier proceso de escritura. Ortega y Gasset, por ejemplo, también alude a ello en algunos artículos. Y es en esta última fase compositiva de toda obra donde el traductor, como digo, puede propiamente distinguirse y superar a los que lo han precedido. Como dice Humphrey, el sentido del autor, la composición nuestra. Pues es ahora propiamente en esta fase cuando el traductor puede dedicarse a lo que sería su labor más personal, si es que el texto que ha de traducirse lo requiere. Y esta última mano fundamentalmente se sirve de las categorías modificativas, añadir, quitar, sustituir, transponer, de otros procedimientos compositivos de acuerdo con la composición retórica, como la colocación de las palabras según ritmo o eufonía, o el uso de la oración periódica o de la coordinada, etc. La palabra emendatio la encontramos en Quintiliano, ya en la Instituto Oratoria, en este sentido. Dice Quintiliano: la tarea de añadir, quitar o cambiar requiere rebajar lo ampuloso, realzar lo bajo, cercenar lo superfluo, ordenar lo desordenado, introducir ritmo donde no lo hay, cortar lo excesivo. Se trata, repetimos, de una labor de lima que lleva al texto traducido lo más propio del traductor. Como ocurre con Montesino, en relación con las epístolas y evangelios, como digo, que le manda corregir justamente el rey Fernando. Lo curioso del caso de Montesino es que su corrección, no su traducción, su corrección queda como único texto durante todo el siglo XVI y durante el XVII, el único texto de epístolas y evangelios en lengua romance, en lengua castellana. Tiene sucesivas ediciones a lo largo del siglo XVI, luego es prohibido, se prohíben las traducciones bíblicas en 1559 y se vuelven a publicar en 1586. El título completo es Epístolas y Evangelios por todo el año con sus doctrinas y sermones. Hay que decir que a partir de la edición de 1586, después de la prohibición de la Inquisición y del índice, pues se atribuye a Montesino la autoría de la traducción. Cuando, desde la primera edición conservada, que es la de 1514, Montesino, en la epístola proemial dedicada al rey Fernando, dice claramente que se trata de una corrección. Bien, para abreviar lo más posible, hay que decir también que existe otra versión en castellano anterior a la de Montesino, que es la de 1506.
publicada en Sevilla por Jacobo Kronberg. Esta edición carece de portada, es acéfala en términos y por tanto anónima, y es muy parecida a la de Montesino. Montesino lo que hace sobre todo es modernizar. Lo que algunos críticos elogian precisamente como disposición didáctica en la versión de Montesino, en la Vita Christi, se podría considerar también esta labor de corrección o lima final, de alguna manera, porque lo que hace, una de las cosas que hace Montesino es ordenar el texto mucho más que la versión anterior o que otra versión anterior que hubo de este mismo tipo de obras a la que ahora me refiero.